Un campesino, tentado por la avaricia, estaba a punto de descubrir de la forma más macabra cómo irse directo al infierno. El campesino y el burro del diablo, escrita por Casamitos. Otilio, un hombre humilde de Zempoala, un pueblito cercano al pueblo de Veracruz. Él trabajaba en el campo. Estaba sudoroso y muy cansado. El aroma de la tierra húmeda y los sonidos de la naturaleza lo envolvían, pero entre el bullicio de los insectos y el canto de los pájaros, algo perturbador llamó su atención. Un olor desagradable flotaba en el aire, llevando por una brisa inusualmente pesada. Siguiendo su instinto, Otilio siguió el rastro del olor hasta que sus ojos se posaron en una escena escalofriante. Escondido entre la maleza yacía un cadáver en un estado avanzado de descomposición. Víctima del tiempo y de los elementos, había comenzado a descomponerse su carne. La piel, una vez suave y saludable, ahora estaba pálida, desgarrada, levantando tejidos descompuestos y huesos expuestos. Los ojos del cadáver, antes llenos de vida, se habían hundido en sus órbitas, dejando solo cavidades vacías y negras. Los párpados estaban rasgados, revelando los globos oculares secos y ennegrecidos. Una sustancia viscosa y pestilente se filtraba de ellos, manchando la piel a su alrededor. La boca del cadáver estaba abierta de par en par, revelando una dentadura destrozada y salpicada de sangre coagulada. La lengua, desgarrada y descompuesta, colgaba de la cavidad bucal en un estado de putrefacción. Los labios arrugados y desgastados estaban cubiertos de costras negruzcas y pequeñas criaturas carroñeras. El cuello del cadáver mostraba signos de violencia extrema. Huellas de estrangulamiento y heridas profundas eran visibles en la piel desgarrada y morada. La carne se había desgarrado en algunos lugares, revelando huesos y tejidos expuestos. Los miembros del cadáver estaban retorcidos y deformados. Un hedor nauseabundo emanaba del cadáver, llenando el aire con su putrefacción. Moscas revoloteaban alrededor de él, atraídas por la promesa de un festín en su descomposición. Gusanos y larvas se retorcían en las cavidades abiertas, alimentándose de los restos mortales. Era un hombre rico, reconocible por sus ropas lujosas y una bolsa grande de monedas que aún sujetaba firmemente en su mano rígida. La mano de Otilio temblaba mientras se acercaba lentamente al cadáver. La voz de su conciencia le decía advertencias, pero la tentación era demasiado fuerte. Finalmente, venciendo sus miedos, cerró los ojos y arrebató la bolsa de monedas de plata de la mano rígida del difunto hombre rico. El silencio sepulcral envolvió el lugar. El sol se escondió tras las nubes, sumiendo a Zempoala en una oscuridad ominosa. Otilio se sintió observado, como si los espíritus de los antiguos habitantes de su pueblo natal lo juzgaran por la acción que había hecho. Mientras caminaba de regreso a su hogar, el peso de las monedas de plata en su mano se volvió más opresivo. Cada paso parecía llevarlo más profundamente a un abismo de culpa y remordimiento. Otilio sabía que había desencadenado una fuerza malévola que lo perseguiría hasta el final de sus días. Pero el dinero es el dinero, y este era suficiente para cambiar por completo su vida, y con ese pensamiento se fue a dormir. Sabía lo que iba a hacer con él: comprarse un burro para ayudarle a arar sus tierras, y qué mejor hacerlo en Otumba, cuna de los mejores burros. Al amanecer, tomó su morral con las monedas y se fue a la estación del tren.
Tras un par de horas, al fin se encontraba en la estación de Veracruz, preparado para embarcar en el tren de tercera clase, con destino a Tumba. Era un vagón destartalado, con asientos desgastados y una atmósfera cargada de humedad y polvo. A medida que subía a bordo, el olor a hierro oxidado y aceite quemado impregnaba en el aire, mezclado con el ruido ensordecedor de la locomotora y los silbidos de vapor escapando. El vagón de tercera clase estaba abarrotado de pasajeros, hombres y mujeres, de aspecto cansados y ropas gastadas. Las miradas apagadas revelaban vidas de lucha y esfuerzo, y a medida que el tren comenzaba a avanzar, las sacudidas y el traqueteo constante de las vías de hierro transmitían una sensación de inestabilidad y peligro. Otilio buscó un asiento libre. Encontrando uno junto a la ventanilla, se acomodó con incomodidad en el asiento desgastado, sintiendo el roce áspero de la tela raída contra su piel. La vista desde la ventanilla revelaba un paisaje desolado, con tierras de cultivos secas y montañas inhóspitas a lo lejos. A medida que el tren avanzaba, podía sentir cómo el calor y la humedad se hacían más grande en el vagón. El ruido constante del motor y los golpes rítmicos de las ruedas contra los rieles se mezclaban con las conversaciones apagadas de los pasajeros y los llantos ocasionados de niños cansados. El tiempo parecía transcurrir lentamente en ese viaje de tercera clase. Otilio se dejó llevar por la monotonía del traqueteo y se sumergió en sus pensamientos, pensando en aquel hombre al que había robado las monedas y el pecado que habría cometido. A medida que los paisajes pasaban rápidamente por la ventanilla, podía vislumbrar pequeños pueblos que parecían anclados en el tiempo, con casas de adobe y techos de tejas desgastadas. El tren se detenía ocasionalmente en estaciones solitarias, donde subían y bajaban nuevos pasajeros. Finalmente, el tren llegó a la estación de Otumba. Otilio descendió del vagón, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras sus pies tocaban el suelo del pueblo. El sol casi se ocultaba detrás de las imponentes montañas, tiñendo el horizonte de tonos rojizos sobre el pueblo de Otumba. Un lugar olvidado por el tiempo y envuelto en una oscuridad inexplicable. Sus calles empedradas estaban llenas de casas decrépitas, con techos de tejas rotas y ventanas con cristales astillados. El pueblo parecía haberse detenido en el tiempo, conservando la esencia de un pasado sombrío. Los pobladores, con rastros desgastados por la dureza de la vida, se movían con cautela por las calles, evitando el contacto visual. Sus ojos reflejaban un miedo arraigado, como si supieran que algo maligno se cernía sobre ellos. En medio de esa atmósfera macabra, llegó Otilio, un campesino de Veracruz, a comprar un burro, en busca de ayuda para su labor en las tierras. La gente del pueblo lo miró con desconfianza, conscientes de que su presencia solo atraería más calamidades a su ya maldito hogar. Pero el campesino, desesperado por encontrar una solución a sus problemas, ignoró todas las advertencias y avanzó hacia el mercado del pueblo. El mercado, un lugar caótico lleno de gritos y ruidos discordantes, era el corazón palpitante de Otumba. Las miradas hostiles y susurros inquietantes se fueron hacia el campesino mientras navegaba entre los puestos de los vendedores. Ahí encontró al vendedor de burros, en un rincón oscuro, rodeado de sombras amenazadoras. El hombre de aspecto siniestro ofreció al campesino un burro de mirada salvaje y pelaje enmarañado. El animal parecía reflejar la esencia del pueblo mismo, oscuro, retorcido y lleno de una energía maligna. El campesino, desesperado por completar su tarea, pagó el precio acordado
sin hacer preguntas, feliz con su burro, y mientras abandonaba el pueblo con su nuevo compañero de trabajo, el campesino sintió una presencia muy aterradora que lo perseguía. Podía escuchar los susurros siniestros de los aldeanos, que parecían haber anticipado su desgracia. Ya con la caída de la noche, las sombras se alargaron y los caminos que rodeaban a Otumba se volvieron oscuros. Otilio caminaba con paso apresurado, sintiendo el peso de la correa del burro en su mano. El animal parecía mirarlo con ojos penetrantes, una sonrisa siniestra curvando sus labios equinos. Sus ojos reflejaban un fuego inquietante, como si estuvieran iluminados por las llamas del infierno mismo. El paraje solitario en el que se encontraba estaba envuelto en silencio inquietante. Los árboles retorcidos y la maleza se alzaban como guardianes oscuros, mientras la brisa susurraba con un tono maligno, y Otilio estaba sumido en sus pensamientos y atormentado por la culpa de su acto, por haberle robado a un muerto. Caminaba con la cabeza baja, incapaz de escapar de los remordimientos que lo acosaban. En medio de sus pensamientos, un rebuzno estridente del burro rasgó el aire nocturno, rompiendo el silencio sobrecogedor. El sonido parecía más una risa diabólica que un simple rebuzno animal. Otilio brincó, su corazón latía desbocado en su pecho. La mirada del burro se clavó en él con una intensidad inquietante, como si conociera todos sus pecados y secretos más oscuros. El eco del rebuzno se desvaneció lentamente, dejando a Otilio con una sensación de inquietud que le erizaba la piel. El ambiente se volvió más pesado, como si las sombras mismas se cerraran sobre él. Susurros invisibles rodeándolo a él en la oscuridad, y tenía un escalofrío que le recorría su espalda. Era una advertencia silenciosa del mal acechando en los rincones más profundos de aquel paraje abandonado. «Perdóname, Dios, por mi pecado», gritó Otilio, y en ese momento sintió culpa. Luego, murmurando para sí mismo y con una sensación de presión en el pecho. Pero él se decía: este burro es por lo que he estado rezando tanto, y dará el sustento para mi vieja chula y mis chamacos. Otilio sacudió la cabeza, intentando alejar las perturbadoras imágenes y sonidos de su mente, pero el eco del rebuzno parecía persistir, resonando en sus oídos como un recordatorio constante de su pacto con la oscuridad. Cada paso que daba estaba impregnado de la sensación de que algo siniestro lo seguía de cerca, observándolo con ojos invisibles y burlándose de su desgracia. Finalmente, Otilio llegó a la estación de tren, donde la tenue luz de un farol se aferraba a la oscuridad circundante. Miró hacia atrás una última vez, encontrando al burro aún sonriendo con su mirada infernal. Puso con cuidado al burro en el vagón de carga, asegurándose de que tuviera suficiente paja y agua para su trayecto a Veracruz. Luego, con miles de dudas, se fue al vagón nuevamente. Otilio subió al tren con pesar, llevando consigo su morral que contenía su último trozo de pan. Encontrando un asiento vacío, y se sentó sintiendo el peso abrumador de su culpa aplastándolo. Él sacó su trozo de pan y lo sostuvo en sus manos temblorosas, sintiendo el hambre y apretando su estómago, pero antes de llevarlo a su boca, sintió la necesidad de rezar. Cerró los ojos y comenzó a murmurar una oración, tratando de encontrar consuelo en la fe. Sin embargo, cada palabra que salía de sus labios parecía un eco vacío y un hueco en su interior. Sentía que estaba siendo hipócrita, rezando por la gracia y la redención mientras cargaba con el peso de su gran pecado.
Cuando cerraba los ojos, la imagen deformada del cadáver rico invadía su mente, retorciéndose y deformándose en una grotesca mueca de acusación. Parecía que los ojos del muerto lo miraban fijamente, culpándolo por su acto despiadado. El rostro descompuesto parecía burlarse de su intento de encontrar consuelo en la religión, recordándole constantemente su falta de arrepentimiento real. Cada bocado de trozo de pan se volvía amargo en su boca. Sentía que el alimento se atascaba en su garganta, recordándole la culpa que lo ahogaba. Era consciente de que sus acciones eran condenables, que había robado a un muerto y profanado su descanso final. No había forma de escapar de la mirada acusadora de aquel cadáver, incluso su intento de buscar redención. Su viaje de culpa se vio interrumpido por un anciano que tocó su hombro derecho. Su rostro estaba pálido como la luna en su fase más sombría. Estaba surcado por arrugas profundas que parecen marcas de los tormentos más oscuros. Sus ojos, rasgados bajo unas cejas pobladas y desordenadas. Sus ojos estaban un poco hundidos, reflejando un conocimiento ancestral que solo los siglos pueden otorgar. Brillaban con una luz inquietante, como brasas ardientes en medio de la negrura. Su cabello, largo y desalineado, caían en mechones grises y desordenados sobre sus hombros encorvados. Los hilos plateados parecen enredarse entre sí, formando una red de enigmas y pesares. Su barba larga y descuidada le confiere una apariencia casi feral, como si hubiera renunciado a las comodidades mundanas y abrazado la soledad más profunda. Su ropa era austera y áspera, como si estuviera hecha de los retazos de la noche misma. Un hábito oscuro, desgastado por el tiempo y las inclemencias. Se ciña su figura demacrada. Los pliegues de los tejidos parecen ocultar secretos susurrados por los vientos desolados de los desiertos que ha habitado. Alrededor de su cuello, una cuerda gruesa y desgastada cuelga sosteniendo un crucifijo muy viejo y de madera tallada. Los nudos, las astillas en la cruz parecen contar historias de sufrimiento y sacrificio, recordatorios constantes de la penitencia que había abrazado. Él habló, con una voz tranquila, pero llena de compasión. El anciano habló palabras que parecían resonar en lo más profundo de la conciencia. Le aseguró que entendía su carga, sus pecados y su dolor, pero él también le dijo que aún estaba a tiempo de liberarse del peso del pecado. Le propuso una oferta, una muy inesperada, que le regalara el burro y le entregara las monedas de plata restantes. La mente de Otilio se llenó de un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, su familia necesitaba desesperadamente un burro para ayudar en el trabajo del campo, y el dinero de las monedas podría proporcionarles algunas cosas que le harían la vida más digna. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que aquel dinero y el burro no le pertenecían, que eran fruto de un acto que no debió haber hecho. El dolor y la angustia se apoderó de Otilio. Sus ojos se humedecieron mientras luchaba contra el conflicto interior. Miró fijamente al anciano, tratando de encontrar respuestas en su mirada sabia. El peso de su culpa se volvía insoportable, y aunque el sacrificio era doloroso, sabía que debía hacer lo correcto. Con la mano temblándole, Otilio extendió el saco de monedas hacia el anciano. Sus dedos se aferraron al lienzo áspero, sintiendo el peso de su pecado transferirse en ese momento. El anciano asintió con serenidad y recibió el saco con gratitud silenciosa. El camino a Veracruz era largo aún, y Otilio
se quedó en silencio por un rato. Sin embargo, aquel extraño anciano simplemente desapareció de aquel lugar. Al llegar a su destino e ir a ver el burro, Otilio sintió un escalofrío recorrer su espalda dorsal. El animal parecía haber cambiado. Su apariencia ahora era aún más tenebrosa. Su pelaje pardo, una vez cálido, parecía haberse vuelto más oscuro que el carbón, como si estuviera impregnado de sombras sobrenaturales. Y sus ojos, oh sus ojos, eran el reflejo del mismo abismo, capaces de penetrar lo más profundo de su alma. Al salir de la estación, en lugar de encontrar al burro atado a la correa, vio al hombre rico, aquel cadáver deformado que había encontrado en Zempoala. Sin embargo, ahora ya no llevaba la desfiguración propia de la muerte. Su rostro era el de un hombre vivo. El corazón de Otilio se detuvo por un momento y supo en lo más profundo de su ser que aquel hombre no era otro sino el mismísimo diablo. Ese ser al que todos temen se liberó de la correa que lo aprisionaba y con una sonrisa sádica y amenazante se fue a donde estaba Otilio. Sus palabras fueron cargadas de burla y desprecio. Él le dijo: da gracias al idiota de San Antonio Abad por salvar tu alma de mis garras. Pinche viejo, susurró el demonio con una voz llena de malicia, y con esas palabras desapareció en el aire, dejando a Otilio en estado de shock y asombro. Otilio cayó de rodillas, temblando ante la revelación aterradora de lo que había estado enfrentando. Había sido rescatado de las garras del demonio, pero ¿a qué precio? La sensación de alivio se mezcló con el horror de la situación. Sabía que nunca estaría verdaderamente a salvo. Ahora sabía que el mal acechaba en cada sombra y rincón oscuro. Con el corazón palpitando con fuerza, Otilio se levantó y miró a su alrededor. La estación de tren parecía un lugar aún más desolado y sombrío. La noche lo envolvió con su manto negro y una sensación de vacío lo invadió. Al llegar a su casa, llegó con las manos vacías. Le preguntaron que si qué había pasado. Él solo se quedó callado y al irse a acostar aún temblaba de miedo y le dijo a su esposa: vieja, hoy escapé de las manos del diablo. No muy lejos de ahí, en la estación, dos hombres se encontraban. Uno, con una sonrisa maliciosa, le dijo al otro: oh San Antonio Abad, ¿cómo te atreves a interponerte en mi camino? Ese campesino era mío, su alma estaba destinada a ser mía. San Antonio, con calma, le dijo: mi querido diablo, has subestimado mi fuerza y mi compasión. El campesino merecía una oportunidad para redimirse, y eso es lo que le ofrecí. Y es cierto que a veces la gente es medio mensa, pero para eso estoy aquí. El diablo, entre risas burlonas, le dijo: la redención, déjate de fregaderas, tú no puedes competir conmigo. No sabes que siempre estoy al acecho, listo para tentar a los débiles. San Antonio le dijo: el amor y la fe son poderosas armas contra tus artimañas, diablo. Siempre, siempre habrá esperanza y luz en el corazón de aquellos que buscan el bien. El diablo le dijo: oh, qué palabras tan hermosas. Pero te advierto, santo, que no será tan fácil la próxima vez. Intentaré nuevas estrategias para llevarme las almas de los hombres. San Antonio le contestó: puedes intentarlo, diablo, pero siempre estaré ahí para proteger a los desamparados y guiar a aquellos que buscan la verdad. Mi fe en Dios es inquebrantable. El diablo murmuró entre dientes: ya veremos. Pronto encontraré una forma de vencer tus creencias y derribar tus acciones, y que quedes mal ante Dios.
San Antonio sonrió. El camino de la virtud y la bondad nunca será derrotado, le dijo, y nunca por las artimañas del mal. Diablo, mientras haya un solo corazón dispuesto a amar, tu poder se desvanecerá. Y para ser sincero, se te están acabando las ideas. El diablo se esfumó de ahí, muy enojado, entre las sombras, mientras San Antonio Abad continuaba su camino sonriendo, sabiendo que la batalla entre el bien y el mal nunca terminarían, pero confiado en que su fe y su compasión siempre van a prevalecer en cada encuentro. Te agradezco si llegaste hasta el final del video y te recuerdo, si quieres ayudar al canal, ve a escuchar otro de mis relatos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.